Hola amigos, bienvenidos a Spectamovie, vuestro canal de cine, de análisis, de críticas, de películas míticas. Y como esto es de David Parcerisa, pues bueno, casi la mayoría son de los años 80, ya sabéis, mi época preferida. Vamos a ver, hoy es la tercera entrega de esta saga de vídeos que hemos realizado de Tier List, mis películas favoritas de terror. ¿Os acordáis que hicimos un montón de películas intentando escudriñar las mejores y las peores escenas? Y finalmente, después de muchísimas valoraciones, nos quedaron en el tintero de obras maestras 16 películas, que son las que estáis viendo aquí. Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, 1968. El Exorcista, dirigida por William Friedkin, 1973. Tiburón, 1975, Steven Spielberg. Tenemos a Los Otros, ¿os acordáis? Alejandro Amenábar, otra película extraordinaria. La de Freddy Krueger, la primera de Freddy Krueger, 1984, Pesadilla en Elm Street. Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos, titulada aquí en España Zombie, simplemente. Otra vez George Romero. The Thing, La Cosa, obra maestra de John Carpenter. Al final de la escalera, esta también os hablé la última vez, con el magnífico actor ya desaparecido George C. Scott. Alien, mítica, 1979, Ridley Scott y Sigourney Weaver, una película tremenda, casi diría pues única. The Entity, El Ente, 1982, una fantástica Bárbara Hershey en el papel de Carla Morán, una mujer atacada por una entidad invisible. La Niebla, otra película que tela marinera, la mano maestra que la dirigió, lo bien que lo hizo a todos los niveles, los monstruos que salen ahí, bueno, hablaremos luego de ella. The Ring, Gremlins, Planet Terror, El Sexto Sentido y The Blob, la del 88, no la otra de Steve McQueen. Bueno, vamos a empezar tal como dejamos. ¿Os acordáis que os dije? Os prometo que vamos a dejar las películas tal cual están. Y a partir de aquí veis que tenemos tres categorías. The One, la única, solo puede quedar una, es como la película Los Inmortales, There can be only one, solo puede quedar uno, pues lo mismo. The One, solamente puede quedar una película, mi elección personal de cuál es mi película de terror favorita. En la segunda barra, perfecta, quiere decir que esta ya alcanza un segundo grado intermedio de camino al perfecto, al más perfecto. Y nivel 10, que lógicamente quedaría, digamos, en el peor lugar dentro de que son todas las 16 películas una obra maestra. Vamos a empezar por The Night of Living Dead. Bueno, esta lo tengo muy claro. La vamos a poner aquí, en nivel 10. ¿Por qué? Porque creo que aquí lo que sobresale verdaderamente es el concepto, más que la puesta en escena. Y eso que la puesta en escena tampoco puedo criticarla demasiado porque está muy bien a todos los niveles. Todos los personajes están en su lugar. Quizás el único personaje, ¿os acordáis? La chica, Bárbara, una chica que solo hace que desmayarse, gritar y llorar durante toda la película. Eso fue muy criticado y hoy en día se sigue viendo como algo pues que no es agradable de ver. Y más cuando a partir de los años 80 y empezaba ahí las Final Girls a adquirir un reconocimiento hasta que el empoderamiento femenino en ese aspecto fue subiendo, ¿no? Pero claro, en esta película, la mujer ahí está fatal. Entonces, este personaje quizás sea el más plano, el más insípido, ¿no? Pero el resto de personajes juegan un papel
muy interesante. Los dos jóvenes que al final, por una gilipollez, quieren romper un candado en la gasolinera, ¿os acordáis? Y explota todo. Esa escena también quedan los dos jovencitos a la barbacoa. Queda mucha penita, pero la película está llena de momentos en que los protagonistas toman decisiones malas, malísimas. Y finalmente, sobre todo, un personaje, diría yo, esencial. No recuerdo ahora el nombre, el señor mayor que tiene a su mujer y a su hija abajo en el sótano, y la chica, la niña, está mordida por un zombi y se va a transformar tarde o temprano, ¿no? Así que todos están en su lugar, absolutamente, todos los personajes están, todos los jugadores, digamos, sobre el tablero, muy bien dispuestos. Y quiero decir que la puesta en escena está muy bien, pero lo que verdaderamente sobresale es el concepto en sí. Los muertos que reviven y que quieren comerse la carne de los vivos. Con lo cual, no es una película perfecta, está en blanco y negro. Hay una serie de momentos con muy mala iluminación, pero por eso creo que la película es nivel 10, pero más en concepto y no en un desarrollo que sea brillante de principio a fin. Con lo cual la pongo como la más baja dentro de que es, repito, una obra maestra. Bueno, vamos a por El Exorcista. 1973, William Friedkin, a partir de la novela de William Peter Blatty. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa de todo, porque para algunos es la mejor película de terror de la historia del cine. Y no es baladí porque realmente es, yo diría, una obra perfecta. Perfecta prácticamente de principio a fin, a todos los niveles. Dirección artística, fotografía, efectos especiales, interpretación, música, aunque se la robaron a Mike Oldfield, ¿lo sabíais esto? Mike Oldfield compuso Tubular Bells para sacar un disco y con una intencionalidad y un sentido con esa música que no tenía nada que ver con el terror. Pero su jefe, Richard Branson, la tomó prestada, pero no fue así, se la robó sin su permiso y sin su consentimiento y la entregó al director, pero porque previamente el director había escuchado ese disco del que tanto se estaba hablando. Y dijo, caramba, aquí hay una melodía con una atmósfera de terror, que es lo que yo estoy buscando para esta película. Así que la coló en el último minuto y Richard Branson dijo, perfecto, y se la sirvió en bandeja. Y eso disgustó muchísimo a Michael Field. Pero yo creo que con los años, y esto creo que también él lo ha declarado en entrevistas, con los años él estuvo muy contento. ¿Cómo no? Porque es que gracias al éxito que tuvo El Exorcista, Tubular Bells vendió millones. Se llenó de royalties. En fin, fue, vamos, su fortuna y su disco más vendido. Su disco más vendido. Así que no hay mal que por bien no venga. Es una película completísima a todos los niveles. Todas las escenas están muy bien estudiadas. Cada cosa que sale ahí tiene un sentido. También hay escenas que te dejan pensando, no te lo da masticado. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Hay un personaje dentro del Exorcista que aparece al principio, que es el personaje de Dennings. Dennings, que es ese señor que aparece ahí al principio, cuando están rodando la película, con la madre de Regan. Aquí lo estáis viendo. Jack McGowran. Este señor que, fijaos qué curioso, aparece brevemente, teniendo unas extrañas también conversaciones en las reuniones que tienen lugar ahí en la casa antes de que se manifieste la posesión de Regan. Pero parece que al final el personaje muere al subir las escaleras y dirigirse a la habitación de la niña. ¿Qué es lo que sucede ahí exactamente? La película no te lo muestra. La película hace que tú le des un poco a cavilar al coco y pienses, oye, ¿se trata de un caso de abuso? Pues claro,
una niña de 12 años en su habitación y ese viejo se mete ahí a husmear, es muy raro, es muy raro. ¿Qué hace ahí realmente? ¿Y por qué muere? Dice que salta por la ventana. Exactamente igual a lo que le pasa finalmente al padre Carras, ¿no? Aunque en ese caso es voluntario, pero ¿qué es lo que le pasa realmente a ese hombre? Y lo más importante, ¿por qué sube a la habitación de la niña? ¿Va a socorrerla, como parece sugerir la película? Es todo un misterio. Como hay muchos otros momentos de la película que te dejan pensando. Pero está muy bien estudiado todo, absolutamente, hasta la simbología del propio demonio que posee a la niña, que es Pazuzu. Y Pazuzu es una deidad sumeria que incluso antiguamente se utilizaban amuletos para ahuyentar a otros demonios. Imaginaos, a otros demonios como por ejemplo Lili, la famosa vampira que succionaba la sangre de los niños, ¿no? De los recién nacidos, los lactantes, ¿no? Así que está todo muy bien calculado, muy bien pensado. Y al final es muy bueno porque realmente se echa encima de Regan e intenta estrangularla por un despecho de venganza, de decir, bueno, es que aquí ya has sobrepasado todos los límites, te has cargado al viejo, te has cargado al cura que realmente le tenía una devoción, un respeto, una admiración profunda, y es que esto no te lo voy a dejar pasar, ¿no? Y al final es cuando él le dice, no, entra en mí, deja a la niña en paz. Y decide sacrificarse, decide básicamente regalar su vida por esa causa, para esa niña, que es, vamos a decir, el acto de amor más sublime que existe, dar tu vida por otro. Así que la película tiene un mensaje muy profundo, ¿eh? Muy, muy profundo. Luego al final la confesión, se confiesa con otro padre que acude. En fin, es una tragedia, un drama tremendo, de arriba abajo. Bueno, vamos a por más, porque si no vamos a estar aquí 2 horas y esto se va poniendo interesante. Bueno, aquí tenemos Tiburón. Tiburón, 1975, ya sabéis, una obra maestra de Steven Spielberg, y sabéis, supongo también, que ahí está el gran Richard Dreyfuss, que después, años después, interpretaría al protagonista de Encuentros en la tercera fase. Se convertiría, vamos a decir, en una especie de actor fetiche de Spielberg, porque claro, protagonizados de sus grandes films súper taquilleros. Y luego tenemos también a Roy Schneider. ¿Qué pasa con Roy Schneider? Pues es un actor que para mí tiene mucha importancia en esta película por el lazo que establece con el tiburón. Establece un lazo emocional. Pero hay una cosa que muy poca gente parece haberse dado cuenta, no sé. Hay un detalle. Realmente la nariz que tiene Roy Schneider y los ojos se parecen a un tiburón. ¿Qué dices? Bueno, a mí me recuerda su rostro, el rostro de este actor, al mismo tiburón. Los ojos redondos y con esa nariz así, que lo pones así nadando y tienes la aleta. Tan, 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 tan. Es increíble. Como Spielberg hasta en eso tenía ojo. En fin, una obra maestra a todos los niveles. El final, ¿qué voy a deciros? Impresionante la manera original, curiosa, que se cargan al bicho. Y luego también la moraleja, después de tantos años, Steven Spielberg ha dicho, hostia, bueno, sí, gracias a Tiburón he llegado donde he llegado para financiarme todas las películas y todo el éxito y la posición que he tenido como rey Midas de Hollywood, pero caramba, me doy cuenta de que los tiburones no son tan malos. Y los he demonizado. A través de Tiburón los he demonizado. Y me siento culpable. Y me remuerde la conciencia. Efectivamente, esto lo ha dicho varias veces Spielberg, ¿no? Es curioso que la moraleja final, pues eso, valga la redundancia, al final sea, pues no había para tanto. No son unos animales tan malos. Bueno, yo, amigos, la voy a dejar como nivel 10. El concepto es perfecto, pero el desarrollo quizás no es tan perfecto. Quizás mi grado de exigencia es un poco elevado, pero creo que ya está bien así. Nivel 10, no la puedo subir más.
Los otros. Esta película, diría, una de las mejores que ha realizado Alejandro Amenábar. Este hombre, este director tan perfeccionista que no se le escapa ningún detalle. Esta película a mí me logró levantar de la butaca y del sofá, porque la he visto más veces en casa que en el cine. Y la verdad es que tiene alma, es una película que tiene alma. El papel que hace la niña también es desconcertante, da bastante miedo. En algunos momentos es un poco como tiene como sorna, ¿eh? Tiene como un punto así humorístico diabólico, la niña. Y le hace miedo al niño constantemente, ¿no? El pobre le provoca unos ataques de pánico tremendos. Yo esta película la considero una obra maestra, pero no puedo subirla más del nivel 10. Por el tema de que quizás hay algunos momentos que puede hacerse un poco redundante el tema de las ventanas, ¿recordáis las cortinas? Se hace quizás un poquito cansino esa obsesión con que no puede entrar la luz del sol porque los niños tienen una enfermedad que no pueden tolerar la luz de fuera. Y claro, eso lo repite una y otra vez durante todo el metraje. Se hace un poquito cansino. Así que hay algún que otro momento que quizás le darías un pequeño tijeretazo. Pero bueno, aún así, pues es una obra maestra, efectivamente, pero no la puedo subir más. La primera de Freddy, nuestro Freddy, claro que sí. A Nightmare on Elm Street. Pesadilla en Elm Street, 1984, de Wes Craven. Esta película se basa, él lo cuenta, el mismo director, en una experiencia que él tuvo cuando era un niño, que realmente vio desde la habitación de su casa, por la ventana vio un señor mayor, un homeless, un sin techo, que iba vestido con un jersey de rayas verdes y rojas, así corroído, con un sombrero exactamente igual a Freddy, así larguirucho. Y claro, eso le marcó muchísimo, muchísimo. Y se ve que de repente el tío hizo así y se le quedó mirando y él se escondió. Y al cabo de un rato volvió a salir y aún le estaba mirando. Dice que, me parece que dijo que avisó a su propio hermano y bajó abajo con un bate de béisbol, algo así me suena. El caso es que le marcó mucho esa experiencia. Y gracias a eso nació Freddy Krueger, pues eso, 30, 40 años después. ¿Qué decir de esta película? Es tan original el hecho de que una entidad que fue un ser humano, que lo matan, lo queman vivo, un grupo de padres enrabietados porque se ha cargado a sus hijos, pues bueno, lo meten ahí, lo queman en su propia casa. Y claro, al final el espíritu de este hombre malvado se alía con una especie de entidades demoníacas y decide irse cargando a los hijos de estos padres que se tomaron la justicia por su cuenta. Así que claro, ya empezando por esta premisa que es bastante interesante, luego el camino que elige para hacerlo, que sean las pesadillas, que sean a través de los sueños como mediador, eso ya, claro, es súper original. Hablamos de 1984. Este concepto era algo bastante sorprendente, por no decir muy curioso. Así que, claro, yo valoro muchísimo los personajes, pero sobre todo que aporten esas películas un concepto original y vanguardista. Y esta lo es. Esta lo es. Realmente da miedo, ¿eh? Da miedo sobre todo por la capacidad que tiene de entender de qué manera soñamos y cómo sufrimos las pesadillas, porque parecen reales. Parecen reales. Y luego el concepto de que si te pega un arañazo con sus garras y te despiertes con ese arañazo, eso yo creo que es terrorífico. Terrorífico. Conecta muchísimo con
con nuestro lado más sensible, más profundo, más indefenso. Y sobre todo, es una película muy angustiosa porque el descanso nocturno, los seres humanos lo consideramos como nuestro momento sagrado, ¿no? Nuestro momento más íntimo, de mayor tranquilidad y relajación. Entonces, que ese momento nos lo arrebate una entidad y nos lo convierta en una pesadilla terrible, nos meta en un infierno, y encima no puedas descansar tu mente y tu cuerpo, es muy angustioso, muy angustioso. Considero que es realmente terrorífico. Concepto, perfecto. Desarrollo, habría algunos puntos que quizás podríamos debatir, pero yo de momento la voy a poner como nivel 10. No la subiría más de aquí. Y vamos a por la siguiente. Dawn of the Dead. El amanecer de los muertos. Bueno, ¿qué decir de esta película? Que sin duda haremos un especial, por eso no voy a alargarme mucho hoy. Año 1978, habían pasado solo 10 años de la primera, La Noche de los Muertos Vivientes, así que George Romero dijo, como voy a hacer una secuela, aquí me voy a pasar 3 pueblos y me voy a lucir con una cinta ultraviolenta. Y efectivamente, cuando un grupo de supervivientes se dirigen hacia un centro comercial, pues ahí se desarrolla el apocalipsis y tienen que sobrevivir como pueden, pues bueno, lógicamente, pues sisando todo lo que puedan del supermercado, del centro comercial. Y claro, ahí llega un momento en que, lógicamente, siempre hace George Romero una crítica contra el consumismo, la sociedad de consumo, la dependencia que tenemos a tantas y tantas cosas, cuando muy probablemente pues seríamos muchísimo más felices con mucho menos. Parece como que cuanto más quieres y deseas, más esclavo eres de ti mismo, ¿no? En cierta manera es una crítica a esta sociedad de consumo, con todos los muertos vivientes ahí en el centro comercial, que vuelven una y otra vez a repetir lo que hacían en vida, ¿no? No deja de ser pues también una visión paródica, tragicómica de la vida misma, ¿no? Hay un momento que dice, ¿y qué hacen aquí? Dice, bueno, lo mismo que hacían cuando estaban vivos, vagabundear por aquí, ¿no? Hay un momento muy interesante hacia el final de la película, que es cuando unos motoristas, los típicos ángeles del infierno, con sus Harley Davidson, se presentan ahí y quieren robarles todo su pastel, lo que a ellos les ha costado tanto conseguir, ¿no? Entonces la codicia rompe el saco, ¿eh? Ese es el mensaje de la película. Y, y la pregunta a veces es, ¿vale la pena realmente arriesgar tu cuello por algo material? Así que, como siempre, es un peliculón a todos los niveles. ¿Asquerosa? Sí. Hay mucha gente que dice, hostia, es que da mucho asco. Hay escenas en las que, bueno, se ve como un cuello le arranca toda la carne y los tendones y aquello, bueno, luego lo ves y dices, pero es un pastel que luego le meten unos tubitos para que suelten salpicaduras de sangre, ¿no? Pero bueno, la mordida es un pastel, un trocito de pastel. Así que yo esta película la valoro muchísimo. Creo que es la mejor película de zombies de todos los tiempos. Así os lo digo. Los actores principales están increíbles, increíbles. Hablaremos algún día de esta película. Haremos un especial de Dawn of the Dead. Yo de momento la voy a poner como nivel 10. Nivel 10. No me atrevo a subirla a perfecta, porque lógicamente tiene sus pequeños fallos, pero es una obra maestra, vuelvo a repetir. Bueno, la siguiente película, The Thing, La Cosa, año 1982. John Carpenter hizo algo que subió un listón demasiado arriba. La humanidad no estaba preparada para entender esta película y para aceptar el grado de gore y violencia que anidaba, ¿no? Una película que sorprende por los efectos prácticos, porque ahí no había CGI ni nada parecido. No es como, por ejemplo, Tron, que ahí dices, sí, bueno, los primeros CGI, efectos digitales, pues se podría decir que Tron, ¿no? También, me parece que es del mismo año. Año 82. Pero esta película sea capaz de
trasladarte a un grupo expedicionario ahí en la Antártida, en una base remota, con ese frío, con esa nieve, con ese viento, se les cuela dentro un perro que viene de una estación noruega, que viene un helicóptero que se lo quiere cargar y no entienden por qué. ¿Quién querría disparar a un pobre perrito? Bueno, no lo entienden. Luego sí, luego, por supuesto, atan todos los cabos, pero cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Efectivamente, de ese perro que se abren dos, salen ahí unos apéndices y te das cuenta que aquello es un organismo brutalmente asesino. Una criatura del espacio con una inteligencia tremenda, a pesar de su aspecto que se va metamorfoseando, va cambiando de forma, se adapta a las circunstancias, a las situaciones, pero además es súper inteligente y puede copiar a cualquier criatura, animal o humana. Es, vamos a decir, el depredador perfecto. Así que, claro, ¿qué pasó? Ese mismo año se había estrenado E.T. de Steven Spielberg y la gente tenía aquello en mente y no pudo ni quiso, ni estuvo dispuesta a aceptar que los extraterrestres fuesen tan malos, ¿no? Entonces se produjo ahí una especie de disonancia cognitiva y la película fue muy rechazada y fue un fracaso absoluto de taquilla. Pero con los años adquirió, por supuesto, el título de película de culto. Así que yo, por la forma que lo viví, el terror que pasé de niño cuando la fui a ver de estreno, y con los años la fuerza que ha ganado esta película en mi vida, esta sí le voy a dar la posición de perfecta, porque lo es. Es perfecto el concepto y es perfecto el desarrollo de la misma a todos los niveles. Actores, música, Ennio Morricone, dirección, fotografía, hay suspense, hay momentos de auténtica paranoia porque los personajes no saben quién es la cosa. Y ese es uno de los terrores que puede crear más ansiedad. No saber si entre tus seres queridos habrá una criatura depredadora. Así que le doy esta categoría de perfecta y entra a la final para ser elegida. Aquí en este bloque de perfecta, pues son las que van a quedar finalistas y voy a tener que elegir una de estas. Bien, vamos otra vez aquí abajo y la siguiente. Al final de la escalera. Esta película fue muy especial, la vi cuando era niño, me causó un impacto muy grande y de mayor la he vuelto a revisar muchísimas veces y considero que es una obra maestra por cómo está hecha la película, con un sentido del detalle, todo está atado y bien atado. La interpretación de George C. Scott es muy creíble y ahí quizás sea una de las mejores películas sobre poltergeist, es decir, sobre fenómenos intensos, paranormales, perpetrados supuestamente por espíritus, ¿no? Y en este caso, pues, es un artista que no consigue centrarse en su trabajo porque el espíritu de un niño que habita esa casa le está asediando constantemente y él está intentando entender qué es lo que le quiere decir, ¿no? Al final, realmente descubre que aquel niño fue asesinado en esa misma casa por un tema, vamos a decir, de herencia política. Lo vamos a dejar así para los que querráis ver la película, ¿no? Está muy bien. Considero que es casi como un documental, porque es que se basa efectivamente en casuística real. Así que le voy a poner nivel 10. Le voy a poner nivel 10. Siguiente película, cómo no, Alien, de Ridley Scott, obra maestra, 1979, y quizás una de mis mejores actrices, Sigourney Weaver, que por cierto, esta mujer ha estado siempre marcada por aliens, gorilas en la niebla, fantasmas, criaturas extrañísimas. La verdad es curioso que esta actriz siempre ha sido
ha estado perseguida por cosas raras, cosas curiosas. Alien es una película única. Única. No se puede superar el concepto de, pues eso, el octavo pasajero, ¿no? Que se les cuele dentro otro pasajero y que este sea un organismo que pueda llegar a viajar a bordo de uno de los tripulantes. Causó vómitos, desmayos y de todo en su momento. Estas son las grandes películas, las que inicialmente causan un impacto sociológico sin precedentes. Y sí, esta película creo que tiene que estar aquí, en la sección perfecta. Concepto perfecto, desarrollo perfecto, interpretación, todo. O sea, me fundiría en elogios con Alien. Y luego destacar el trabajo de Giger, ese gran artista que hacía de todo, dibujos, maquetaciones, esculturas. Impresionante ese hombre, que fue el verdadero creador del Alien. Bueno, The Entity, El Ente, 1982. Mismo año que Poltergeist. O sea que había ahí también un poquito de rivalidad en estos menesteres, en esta temática. Yo esta película la valoro muchísimo, pero en todo, hasta la música. Es que es, pues eso, nivel 10. No la voy a poner como perfecta, pero sí la voy a dejar como nivel 10. Es una obra maestra y algún día haremos un especial de la misma. Siguiente película, La Niebla. Bueno, esta ya os dije que también quiero hacer un especial porque me rompió en pedazos, sobre todo el final. La forma en que termina es brusca, injusta, incómoda, terrible. Uno de los finales más crudos de la historia del cine. Pero el hecho de que salgan esas criaturas de esa niebla que nadie sabe cómo se ha formado, la que han liado los militares, que no sabemos cómo, parece han abierto un portal, pero tampoco te lo explican de una manera muy gráfica. Ya os digo, yo lo pasé muy bien viéndola y no me canso nunca de volverla a ver. Luego también tiene una parte psicológica de cómo se ve la doble moral de las personas, ¿no? La maldad humana, a qué niveles llega. Y ahí aprovecha Stephen King también para colar un poco su desprecio hacia las religiones, porque es que sale una mujer ahí que es una fanática religiosa. Pero esto lo suele hacer mucho Stephen King. Siempre en sus películas hay una especie de sentimiento como de relacionar la religión con el mal. Y eso también me parece un poco injusto, porque, hostia, uno puede ser libre de pensar que haya pues, ciertos elementos sectarios en algunas religiones, pero de ahí a cómo King lo eleva a la categoría de como si fuese el mal absoluto, ¿no? Ahí creo que se pasa un pelín Stephen King y lo repite una y otra vez en muchísimas de sus películas. Y en esta, pues hay una escena concreta de una mujer, una señora ya mayor, que se vuelve loca y empieza a interpretarlo todo como los designios de Dios y que hay que sacrificarse para ser digno en el cielo, ¿no? O sea, y al final pues termina como el Rosario de la Aurora. La Niebla, la voy a poner nivel 10. Concepto también extraordinario, original y desarrollo también, pero perfecta no la considero. The Ring. Bueno, esta es una de las películas más terroríficas de todos los tiempos. Ya os lo digo. Yo pasé mucho miedo. Me tiré 2 o 3 semanas sin poder dormir. No es broma. Sé que suena muy tópico decir eso, pero es cierto. Tengo varios amigos que os lo pueden corroborar. Vivimos unas experiencias muy fuertes. La noche misma que volvimos del cine de ver The Ring, no sé por qué. Yo era joven, ¿Qué tenía yo?
28, 29 años, me parece. No sé si tenía 30, lo dudo. Y nada, llegamos de ver esta película, yo estaba muy traumatizado, mi amigo también, y cuando llego, abro la puerta de mi casa y me encuentro que la luz de mi habitación estaba abierta. Abro la puerta y me encuentro la luz de la habitación abierta. Entré en pánico y cogí, agarré una bolsa, metí una bolsa de patatas, 4 tonterías y me fui a dormir a casa de mi amigo. Y nos metimos en la cama los dos juntos. Y los dos somos absolutamente heterosexuales. O sea, como diría Torrente, sin mariconadas. Bueno, pues más o menos. Tuvimos que meternos en la cama juntos porque estábamos temblando. Esto os puede parecer una broma. Es cierto, es real. Y nos lo causó esta película, The Ring. Y os voy a contar otra cosa más dentro de... Cuando cerramos la luz y claro, estás tan condicionado, tan sugestionado por lo que acabas de ver en esa maldita película, que cualquier ruido, cualquier cosa, pues está amplificado por 1000, ¿no? Y yo recuerdo en esa vieja casa de mi amigo, al cabo de una hora de habernos más o menos dormido, escuchamos cómo estaban pegándole garrotazos a la puerta de salida. Os juro que es cierto esto. Os juro que es cierto. Nos levantamos, abrimos la puerta, miramos por la mirilla, no había nadie. No había nadie. ¿Qué quiero decir con eso? Que a mí no me extrañaría que a veces cuando uno acaba de ver una película que le ha causado un impacto muy fuerte, la propia sugestión, el propio terror que uno emana pueda llegar a producir fenómenos paranormales de toda índole, estoy convencido. Y esta película nos lo causó. The Ring considero que juega otra liga en el terror. La famosa niña del pozo que al final te viene a visitar, parece que era al cabo de 7 días, y te arrebata la vida, ¿no? Y la manera que quedan es, bueno, inolvidable, inolvidable. También haremos un especial de Ring, no os preocupéis. Bueno, esta película la voy a dejar como nivel 10. La voy a dejar como nivel 10 de momento. Vale, siguiente película. Gremlins. Hablamos bastante de Gremlins la otra ocasión. No sé si añadir algo más, pero esta película es graciosa, es divertida, es transgresora, no se autocensura, no se queda ahí, ay, no sé si meter esto porque se pueden ofender. No, es cañera, es atrevida, es buenísima a todos los niveles. Los actores, pues bueno, un poquito planos quizás, no sobresalen de una forma especial. Phoebe Cates, ¡buah!, está espatarrante en esta película, esa chica está como un tren. Soy fan de Phoebe Cates, lo admito. En esa época era una ninfa, preciosa, preciosa. La voy a dejar como nivel 10. Nivel 10. No la voy a subir a nivel perfecto. Vale. Siguiente película, Planet Terror. Y muchos, yo sé que os sorprendisteis la otra ocasión cuando la situé como obra maestra. Y es posible que no lo hayáis entendido por qué. Pero hay que entrar en contexto. Estamos hablando de que Robert Rodríguez quiso hacer esta película como un homenaje al cine exploitation de finales de los 70, principios de los 80, y entonces es un despropósito absoluto. Es una película absurda, que ya sabes lo que vas a ver, y que es una orgía visual de sangre, de vísceras, pero en plan muy exagerado. O sea, entonces hay que entender dentro de este contexto y de este género. Por eso creo que es una verdadera obra maestra. Está muy bien hecha, es muy divertida, y el papel de Josh Brolin hace de Dr. Black. ¿Os acordáis? Dr. Black. Bueno, los que la hayáis visto sabréis a qué me refiero. El personaje ese que es un tocacojones de cuidado. Dr. Black. Bueno, muy, muy divertida a todos los niveles. Hay una escena que me encanta cuando el Dr. Black con otro colega, amigo suyo, otro médico,
se quedan los dos al fondo del pasillo, viendo que todo se está colapsando, todo el hospital, todo lleno de gente rascándose, con todo lleno de pústulas, la infección extendiéndose por todas partes, y se quedan los dos mirando y dice, me viene a la mente la palabra supervivencia. Dice, sí, vámonos de aquí ya. Esa escena es muy, muy buena. Haremos también un especial Planet Terror, no lo dudéis. Hay mucho jugo que sacarle a esta película. Y, por supuesto, la actriz principal, Rose McGowan, está enorme. La voy a dejar como nivel 10. No voy a subir más. Y aquí nos quedan dos más para categorizar. El sexto sentido. Claro, muchos, por la similitud argumental, han dicho, la comparan mucho con Los Otros, ¿no? ¿Cuál es mejor? Los Otros, el sexto sentido. Bueno, yo cuando vi Los Otros, me gustó más. Me gustó mucho más Los Otros. Pero ahora viéndolo en perspectiva, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que el sexto sentido es más icónica. Así que las dos son obras maestras, pero sí que es verdad que el sexto sentido la consideraría un poquito más. Ya os dije que Night Shyamalan la cagó una tras otra después de esta película, pero claro, es que esta película es enorme. Es que todo el talento de este señor lo puso ahí. Ya no le quedó nada para el resto. Vale, la voy a dejar como nivel 10. La voy a dejar como nivel 10. Y la última de todas, también. The Blob, 1988. La mancha voraz, o lo puedes llamar el chicle de color rosa, pero que es un bicharraco, un organismo que cuanto más come, más crece y crece y crece, y no hay límite. Puede crecer hasta el infinito respecto a su tamaño original. Tremendos efectos especiales, repito, año 88, no sé cómo lo hicieron, pero está muy bien logrado. Una película trepidante de principio a fin, ¿eh? No hay ni un solo momento que te puedas aburrir. Es imposible. O sea que es una película que la valoro muchísimo, ¿eh? Pero así dejo las cosas. Nivel 10, hemos puesto pues unas cuantas, pero a elegir solo nos quedan estas tres de la sección perfecta. Solo puede quedar una. Y tiene que ser una de estas tres. El Exorcista, La Cosa o Alien. Lo he estado meditando desde hace muchísimos días y la verdad es que estoy en una tacitura compleja. Porque es que las tres es muy difícil poder encontrar un hueco que sobresalga una más que la otra. El Exorcista es sublime a todos los niveles. William Friedkin lo dio todo con esta película y se nota el nivel de intensidad en los detalles, en el impulso, en la emoción que le puso. La cosa es el trabajo de Carpenter y de los efectos especiales de Rob Bottin. Inmensa. Originalidad a tope, terror a tope, ese monstruo que se mete en todas partes y no sabes nunca quién es quién. Claro. Y Alien, este organismo que es una máquina de matar, que también se mete dentro del cuerpo humano, tan bien hecha, tan perfecta. Es muy, muy difícil. Es una de las decisiones que más me puede costar de cantarme, ¿no? Pero yo creo, sinceramente, y no me voy a alargar más, amigos, que por todos los años que llevo analizando las tres películas de terror, que creo que son las mejores de verdad, y veréis que no soy el único, hay millones de personas en el mundo que consideran una de estas tres como de lo mejor. Es curioso que coincidamos, pero pienso que el nivel de calidad que tiene, pues lo vale. Pero a mí, de verdad, me da muchísimo miedo y creo que tengo que valorar al final el terror, el nivel de terror, de ansiedad que produce, no solamente el hecho de que la película es perfecta, más que perfecta, obra maestra, pero me voy a decantar lógicamente por El Exorcista.
y esta es finalmente la película que elijo como la más terrible, la más terrorífica de todos los tiempos. Regan, esa niña, no solo por el girar la cabeza, sino por todo lo que hace, las conversaciones que tiene con los curas, las cosas que les dice, la capacidad que tiene de mover objetos, lo que hace cuando baja por las escaleras. Es un cúmulo de escenas tan sublimes que creo que está por encima de las otras dos obras maestras de Thing y Alien. Aquí dejo este tier list. Finalmente me he decantado por El Exorcista. No sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo, pero será fantástico poder leeros y poder ver vuestra opinión. Claro que sí. Seguiremos con más tier list, con más géneros, fantástico, ciencia ficción, pero también podemos hablar, lógicamente, de películas de acción o películas un poco más filosóficas y más profundas, ¿ok? Espero que os haya gustado, amigos, y nos vemos en próximos vídeos y análisis de Spectamovie, vuestro canal de cine. Un abrazo para todos.